Muy queridos hijos, lo sabemos bien, lo tenemos a flor de piel, que la misión profética es denunciar lo que está mal. Y sabemos, también lo sabemos, aunque a veces en nuestra conciencia queda escondidito en un rincón, que nosotros, como uno de los efectos del bautismo, hemos sido constituidos también con Cristo como profeta. Digo, una parte de la misión del profeta es denunciar lo que está mal, no solo a nivel político, no solo a nivel económico, no solo a nivel social, sino también incluso lo que está mal en nuestras relaciones más difíciles, en la propia familia, en los organismos intermedios entre la familia y la parroquia, los grupos, los movimientos, las asociaciones, las cofradías, etcétera, y también dentro de la misma parroquia, de la misma diócesis y de nuestra estructura de iglesia. Hay que decirlo. Ciertamente que la iglesia es indefectiblemente santa, pero también está integrada por nosotros, que necesitamos constantemente purificación. Al mismo tiempo, decían los santos padres en el primer milenio, iglesia santa y prostituta a la misma vez, santa y necesitada de purificación. No nos extraña que, aunque no haya tenido mucha propaganda y no lo hayamos captado así, ya nuestro segundo concilio provincial, allá por los años 90, milenio pasado, siglo pasado, no nos acostumbramos, hizo un análisis de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que había que fortalecer, de lo que había que ir desterrando, y mandó que todas las diócesis hicieran su propio sínodo para ver más de cerca esto que el concilio provincial había hecho y que nosotros lo teníamos que analizar más de cerca en nuestra propia realidad. Así llegamos, después de tantos tumbos y de tantos abortos del proyecto, porque los hubo, de tantos sabotajes, porque lo hubo, llegamos a nuestro segundo sínodo diocesano, que no fue lo mejor, pero fue lo que se pudo hacer en ese momento. Es de restauración de la propia iglesia, restaurando desde la propia persona. Estamos siguiendo el segundo concilio provincial, que se hace eco al mismo tiempo del Concilio Vaticano II. La reestructuración de la propia persona, de la familia, de las asociaciones, de los grupos, de todo lo que integra la iglesia. Y nuestro sínodo, nuestro segundo sínodo, después de hacer una breve historia, muy breve, su primer gran documento es la identidad diocesana. Lo que es nuestra diócesis y la conciencia que tendríamos que tener los que vivimos, existimos y somos en el departamento de León, en el departamento de Chinandega y en el municipio de Estelí, que también pertenece a la diócesis, la identidad. Y digo, tenemos a flor de piel la denuncia a lo que está mal. Algunas veces, y hay que decirlo, o servimos de carne de cañón para ideologías políticas y nos quedamos solo en la denuncia y solo la denuncia verbal del diente al diablo, del labio al diente, del diente al labio, del diente al labio, sin ver lo que está mal de mí, solo viendo los males del otro, incluso sin intentar corregir lo mío. Otras veces pasamos también a una segunda etapa más difícil,
que es la construcción del reino, es decir, el poner en orden todas esas cosas que hemos visto que están mal, el trabajar concretamente en hacer que este mundo, en el ámbito del que nos movemos, existimos y somos, sea lo que Dios desea. Aquello que hemos visto y hemos denunciado, tenemos que construir lo que debe ser. Pero también hay una dimensión del profetismo que a veces se nos olvida. Y por eso, tantas veces incluso nuestras buenas acciones o se quedan incompletas o no producen el efecto que el Señor desea que produzcamos. Es lo que tenemos hoy en esta bellísima, delicada, enternecedora página de Baruch que hemos escuchado como primera lectura. Y está tomado del capítulo 4 del libro de Baruch, el verso del 5 al 12 y del 27 al 29. Y si tenemos que denunciar lo malo en nombre del Señor, con los ojos del Señor, y si tenemos que arrimar el hombro para mover las dificultades y poner las cosas en el lugar, dejándonos llevar por el Señor, también tenemos que consolar al pueblo. No alienarlo diciéndole que cuando se muera entonces el Señor. También tenemos que anunciar no solo la salvación del Señor, sino que mantener la esperanza del pueblo y de nosotros mismos. Quisiera tocar algunos puntitos porque algunas veces se nos queda en lo profundo y no iluminamos por la luz del Señor. Hay tareas que no son para 2 minutos, para 3 minutos, sino a larguísimo plazo. Estoy pensando en este momento en la formación de la familia. Salen los problemas continuamente y siempre sale algo que se queda, y las medidas que ponemos correctivas parece ser que no producen efecto, y parece ser que los esfuerzos, los desvelos, y algunas veces entramos en el desánimo de decir no vale la pena. Y cuando hay chavalos van creciendo y parece que sí vienen los momentos en que de la rebelión de que tienen y parece que no vale la pena y que hemos perdido miserablemente nuestra existencia. Estoy pensando en una labor especialmente sacrificada en la educación. Y en la educación todo proyecto es por lo menos a 11, 14, 15 años de plazo. Desde que el niño o la niña entra a primer nivel de preescolar hasta que sale a 5º año de bachillerato, que todavía no ha producido su fruto. Y como regular, ya no voy a decir ni siquiera como buen profesor, buena profesora, de alguna forma los alumnos son nuestros hijos, nuestras hijas. Nos alegramos con sus aciertos, nos duele profundamente como que si fueran nuestros, no solo sus fracasos, sino cuando parece ser que se encaminan por mal camino. Valga la redundancia. Y es muy difícil el ver aquel esfuerzo, aquella lucha, aquello desvelo que produzca el efecto. De alguna forma también en la educación toca sembrar. La cosecha algunas veces sí se puede ver. En las parroquias, en los templos aún los efectos como que se ven más cercanos, es relativamente en ese sentido más fácil. Y también en la educación puede entrar en el desánimo, vale la pena, nos equivocamos cuando hicimos este plan, este cambio.
Y la tentación de que tantas veces vemos en los gobiernos de ir parchando las cosas y buscando lo inmediato sin planificar en lo profundo hacia el Señor. Y hay que alentar a la familia, no para engañarla, digo, no para darles una droga que piensen que está bien, sino para hablarles al corazón en nombre del Señor. A los que se dedican a la educación, tanto desde que gerencia en el colegio que lo lleve, hasta los que trabajan directamente con los alumnos, o una labor callada, escondida, pero absolutamente necesaria en los colegios, que es la parte administrativa y la parte de limpieza y mantenimiento, que normalmente no se ve. Cuando uno entra en una aula de ciertos colegios, espera encontrarla limpia, arreglada, y eso no se hace por acto de magia, se hace por labor callada y vale la pena, es la pregunta que tantos han hecho, de ser fieles al Señor. Y cuando ideologías, filosofías aparentemente nos ofrecen caminos más rápidos, más efectivos, vale la pena ser fiel al Señor. Y hoy Baruch nos da la respuesta. Vale la pena. Vale la pena. No pierdan el ánimo. Y si por la sinvergüenzada, por los pecados que hacemos, nos dio un correctivo, este mismo Dios que nos ama, iba a decir como Miriam Nebel, con locura azul, o de salir corriendo por la nube, pero nos ama con un amor que ni siquiera nos podemos imaginar, porque nos ama con un amor infinito, porque es Dios, y no puede dejarnos de amar. También habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y nos dice, vale la pena. Si te tuve que dar una medicina amarga para corregirte, una vez que ha comenzado la corrección, vas a sentir el auxilio del Señor. Por este camino es que hay que caminar. Camino que se te puede hacer largo, pesado, que podés tener ganas de tirar la toalla tantas veces y buscar veredas, o peor aún, de aliarte con el enemigo. Es decir, con la mentira, con la hipocresía, con la apariencia, con la chismografía, con el pecado. ¿Vale la pena? Te dice sí. 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 Y lo digo porque algunas veces, tanto los curas, religiosos, religiosas que tienen, algunas veces usamos más la parte de denuncia de lo que está mal, y algunas veces nos olvidamos también en apoyar a los chavalos, a las chavalas. Y en lo que caemos, curas, monjitas, religiosos, también los papás de familia. Y tienen que alentar a los hijos. Y aunque el cambio sea casi imperceptible, en su momento, pero tengan ánimos, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas estas desgracias, le dará también su salvación, la vida eterna. Y tendría que estar muy cerca de nosotros, sin perder la denuncia de lo que está mal,
sin perder el trabajar en la construcción, no mandar a trabajar a otros sin ganas de mojarme yo, también el consolar, el apoyar. Digo, repito, no engañar. En esta misma línea redundante está el bellísimo salmo responsorial de hoy, que está tomado del Salmo 68. El Señor jamás desoye al pobre. Que no me pregunten hoy 5 de octubre, después de haber celebrado a San Francisco de Asís, quién es pobre. No me pregunten. Y después de conocer, dichosos los pobres en el espíritu. El Señor jamás desoye al que realmente está necesitado. Que tantas veces, Romanos 8, no sabemos qué pedir, lo que necesitamos, ni cómo pedirlo, y viene nuestra ayuda del Espíritu del Señor. Y que tantas veces, peor aún, empecinados en mi proyecto, en mi deseo, en mi gusto, no me pongo en las manos del Señor y le pido lo que no me conviene y que el Señor nunca me lo va a dar. Padre, ¿qué dice? Tantas veces en la práctica caemos en lo propio de la magia. Vengo para pedirle al Señor lo que yo quiero. Y el cristianismo me lleva a otro camino. Vengo a ponerme a los pies del Señor para que me diga qué quiere de mí. Padre, pero si todavía tenés equivocaciones en tu forma de vivir, nada importa, hay que ir saliendo en proceso. La síntesis que tenemos, ¿cómo no? Desde Samuel, el famoso Inemí, habla, Señor, que tu siervo escucha. En forma modélica e insuperable, aquí está el esclavo, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Más aún en la expresión de Jesucristo en la cruz, Señor, no quiero esto. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz sin beberlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el paso que tenemos que dar, venciendo incluso nuestras tendencias de la naturaleza, que no son malas. No estoy hablando de la perversión, de la maldad, estoy hablando de la equivocación del camino y de la fidelidad a la meta. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Dicho hoy 5 de octubre, después que tendríamos que tener, por haberlo recordado ayer, a flor de piel, entre otras cosas, y por la hermana muerte, loado también sea su Señor. Ningún ser humano escapa. Loado sea mi Señor. Bendito sea Señor. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Se volvió loco? ¿Le hizo algo? No venimos al mundo para permanecer eternamente en el mundo. Venimos para aprender a amar, primero a conocer y aprender a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y cuando nuestra tarea está cumplida, nuestra graduación es precisamente el pasar de este mundo al otro por el umbral de la muerte. Con toda claridad, con toda... Y entonces puede ser real lo del anciano Simeón. Ahora puede, Señor, dejar a tu siervo irse en paz, porque han visto mis ojos al Salvador, luz del mundo, gloria de tu pueblo Israel. Señor, ya puedo morir en paz. Ya podés llamarme a tu lado.
Y tantas veces como Pablo, Señor, por mucho quisiera irme a tu lado, pero aún tú me dices que hay cosas que tengo que hacer. Profetismo, denunciar lo que está malo, arrimar el hombro para construir lo que hay que hacer, pero también consolar y orientar a las personas, haciéndoles ver la infinita misericordia y el amor infinito de Dios. En la antífona antes del Evangelio, ¿cómo no? Tomado de Mateo capítulo 11, versículo 25, es pura palabra del Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas, le revelaste el misterio del reino a la gente sencilla. A la gente sencilla que puede con facilidad, sin grandes elucubraciones, sin grandes pensamientos, sin grandes, aceptar el amor y con generosidad los regalos, especialmente lo que nos da el Señor. La gente sencilla. Padre, ¿esto es fácil? No es fácil, porque la soberbia nos gobierna, la vanidad nos domina, porque seguimos, por mucho que digamos que no, creyéndonos el ombligo del mundo y el centro de la existencia, y no aceptamos el lugar que el Señor me quiso dar dentro de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y algunas veces en individual, otras veces en colectivo, reclamo el lugar que solo le corresponde a Jesucristo, o el lugar que le corresponde a la Iglesia, y yo no soy la Iglesia, solo soy una parte de la Iglesia. De nuevo habría que hacer referencia al primer documento de nuestro sínodo de identidad diocesana, la identidad de esta familia de los hijos de Dios, que se llama Diócesis de León. Y la soberbia, incluso intelectual, engañándome, las veces que he querido oponerme al señor obispo, porque creo que yo soy el que debe ser obispo. Y eso referido a los curas, nuestra tentación, referido al laico, referido a movimientos, sobre todo los que se creen el Salvador del mundo, y uno es el Salvador Jesucristo. Buenísimas, maravillosas órdenes, congregaciones, instituciones religiosas que piensan que son más que el obispo que son y que tienen que convertirse. Padre, pero entonces no. Nuestro trabajo no solo es rezar por él, no solo aconsejarlo, sino ser coherentes y leales en el cumplimiento de lo que nos mande. Padre, ¿qué me dice? El religioso lo sabe, no solo porque está en sus constituciones y en sus reglas, sino porque se lo recordó el Concilio Vaticano II en el Perfecte Caritatis. Al superior se le sigue, y aunque el superior se equivoque al mandar, siempre y cuando no me mande algo que sea pecado, y aunque se equivoque al mandar, yo no me equivoco al obedecer. Y eso que se dice el superior religioso habría que decirlo en más grado del señor obispo. Y cuando se trata del Papa, nos mandó estudiar el catecismo este año que está por terminar. ¿Qué caso le hemos hecho? Padre, ya nos está sacando los trapitos al sol. No, es que hace falta para que corrijamos las cosas grandes y chiquitas. Y regresaron espontáneamente los 72 a darle cuentas al Señor de lo que había pasado cuando los mandó. El Señor los escogió, el Señor los envió, el Señor les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer, y regresan espontáneamente y alegres a contarle al Señor, a rendir cuentas de la misión, aquello que nos
repugna a nosotros y pensamos que dar cuentas es porque desconfían de nosotros, porque no sé cuántas majaderías. Dar cuenta de lo que hemos hecho. Y mal que está arraigado en la familia, se le da permiso al chaval o a la chavala que haga la fiesta, la excursión, y no viene a contarme cómo le fue. Es más frecuente, miren por dónde, que sea el papá, la mamá que salen fuera y al regreso sí le cuentan a los hijos lo que hicieron. Y cuando le preguntan los papás al chavalo cómo te fue, qué desconfianza, qué, y nos mandan religiosos, diocesanos, laicos, nos piden cuenta, qué desconfianza. Y peor, si es de dinero, que es tan fácil contarlo y tan fácil rendir cuenta. Regresan alegres los enviados, escogidos enviados, a darle cuenta al que lo envió de lo que le pasó. Este es el Evangelio de hoy. Está tomado de Lucas, capítulo 10, versos del 17 al 24. Y recuerden, por amor de Dios, que hasta el demonio, ¿qué demonio?, regresa a darle cuentas a Dios, libro de Job, todos los días. Pide permiso para hacerlo, hace exactamente lo que le manda y regresa a rendir cuentas. Felices regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor corrige, eso está bien, pero pueden caer en la tentación del poder. Ahora tengo poder para hacerlo. Y se pueden en la tentación olvidar que ustedes no son la fuente del poder. Más bien alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida, como los nuestros que se inscribieron en el libro de la vida el día que nos bautizaron. Padre, ¿qué dice? Repasen el rito del bautismo. Y el Señor, lleno del Espíritu Santo, conjunto, exclama, lleno de alegría: te doy gracias, Señor Padre, Señor del cielo y la tierra, porque estas cosas, se las has ocultado a los sabios prudentes, a los que se dejan guiar por sus propios criterios, en lenguaje de Pablo, hombres carnales, según la carne, y se lo has revelado a la gente sencilla, a la gente que sin tener grandes cosas se deja llenar por el Señor, para la gente que se hace según el lenguaje de San Pablo, según el Espíritu. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Nos está jalando las orejas? No, es la indicación de lo que tenemos que hacer, reitero, con mi propia existencia, en la casa, en la familia, en la escuela, en la parroquia, en la vida política de Nicaragua, en la vida económica, en la vida social. Y volviéndose a ellos, les dice el Señor: dichosos ustedes, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos nosotros cuando la luz de la fe, que nos hace presente lo que visiblemente no está presente, nos permita ver que el camino que vamos siguiendo, sí, efectivamente, en coherencia a la promesa de Dios, produce el fruto que Él desea. Esta es la misma visión que de alguna forma tuvieron todos los santos y santas fundadoras de familias religiosas. Sobre todo en los momentos de prueba, siempre hay, de saber que es por ahí que dirigía el Señor. Yo quisiera terminar, a fuerza ya se me hizo un poquito largo. Si hace 5 días recordábamos a Santa Teresita del Niño Jesús, ayer a San Francisco, las cosas chiquitas,
Hace ya algunas lunas, cuando yo estaba en el noviciado, tocó ir al periodo de 20 días que teníamos de vacaciones en comunidad, ¿no? Cambiar de... Y había llovido y el maestro de novicio nos dice, vamos a arreglar el camino de tierra de macadam, y cada uno de nosotros, yo llevo el pico, yo llevo la piocha, y el maestro se reía un poquito de nosotros. Decía, no, es poner estas piedritas chiquitas, vean por dónde se sale el agua de la cuneta, por dónde, poner estas piedritas chiquitas para orientar el agua que regrese donde lo tiene que hacer. La lección era práctica. Hacíamos un bien ciertamente a la comarca donde estábamos. Hacíamos un bien, pero aprendíamos en la práctica este pequeño caminito de las cosas chiquitas. Era cosas chiquitas. Santa Teresita, con la sencillez, con la pobreza del Seráfico Padre. Vale la pena seguir al Señor. Ánimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.